Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy, como les dije, la novedad es esa de que es difícil cargar la anual 2022, que se presenta en 2023. Por ahí veo videos que dicen 2023. No, es la anual 2022 para que se hace en 2023, pero realmente es lo del ejercicio 2022. Bueno, ahora bien, hoy vamos a hablar de otras cosas. Ya estuvo suave de esto de las anuales y del estado de flujo, pero también a lo mejor tiene que ver. Pero bueno, ahorita les vamos a decir. Hoy voy a hablar de lo que son los ciclos de transacciones. Ya hay un video. ¿Qué son los ciclos de transacciones? Pues son básicamente las etapas que se están dando a través de qué? De los procesos o procedimientos que se están realizando en una entidad, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver lo que es el ciclo de transacciones de tesorería y de ingresos. Estos dos se puede decir que son el huevo y la gallina, porque ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina, no? O sea, ¿qué es antes del ingreso? ¿La compra o el ingreso? Obvio que necesitamos ingresos para poder ¿qué? Producir o realizar un servicio, ¿no? O un producto. Así bien, la tesorería, ¿qué se encarga? De recabar, ¿no? Bueno, voy a pasar como ya se sabe, unas formatos en PowerPoint o en cualquiera para que le entiendan. Pero en términos concretos es eso. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, el ingreso o la compra. Obvio que cuando tú empiezas necesitas tener una adquisición o una compra. Ahora bien, ¿para qué sirven estos procesos? Pues para entender en los ciclos qué procesos y procedimientos y a su vez qué políticas se están tomando en cuenta y qué se están haciendo bien para qué, para lo que es el control interno, ¿no? Y para saber qué podemos mejorar. Por eso también había un video mío que dice del funcionamiento y mejoras, pero que de los mismos procesos y del control interno. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos dejando llevar por estas cosas, perdón, fiscales y cosas contables, y se nos olvida que dentro de estas cosas fiscales y contables también está el control interno, que a veces no los utilizamos del todo. ¿Por qué? Porque nos vamos más por ahí. Las empresas que ya están más enfocadas en sus objetivos y en sus metas, llámese empresas grandes, llámese Walmart, llámese Bimbo, llámese Cemex o cualquier otra empresa, ya tienen todos estos controles y aún así tienen que volver a contratar personas que hagan auditorías internas, vuelvan a hacer reprocesos o replantearse, diagnosticar a su empresa. ¿Por qué? Porque estos a veces por la magnitud de esta se les va perdiendo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues otra vez todos estos ciclos, todas estas políticas. Bueno, vamos a empezar. Les voy a pasar las diapositivas para que me entiendan. Control interno. Ok, ahí les va a compartir. Bueno, como ya habíamos dicho que eran y que cada uno va con otro, eso ya se dijo en una, que son las clases o los procesos que hay en cada una, y que al final, ¿qué va a hacer? Va a recolectar información para el ciclo de información. Eso es lo que se dijo en otro video. Ahora bien, ¿para qué nos sirve cada uno de estos? Pues para recolectar información y para ver cada uno de los procesos y procedimientos que hay en uno y lo que es comúnmente lo que llamamos políticas, ¿no? También tenemos que ver en el ciclo de interno de tesorería a lo que también llamamos y sí vemos, Victorita, que es el flujo de efectivo, ¿no? Flujo de efectivo. Entradas y salidas. O lo que es lo mismo, debe de haber un proceso de entrada, o sea, de lo que es recolección del dinero, o lo que llamamos que ingresos, ¿no? Y aquí en las salidas, ¿qué tenemos? Salidas de dinero. ¿Qué tiene que ver? Porque aquí ya vamos a ver cuentas por pagar. O sea, son todos los gastos pagados. Y eso es lo que realmente hace, en resumen, tesorería, ¿vale? En resumen, son lo que hacen, pero también lleva que ciertos procedimientos y ciertas funciones que va a hacer que
tesorería. Ahora bien, ¿qué va a hacer? Pues va a necesitar de efectivo, de dinero, que le llaman disponible. A lo que yo les dije, ¿qué se hace? Recolección, o lo que es lo mismo, captación de recursos. O sea, lo que son los ingresos, ¿no? O a veces son los propios del giro, o como son externos, aportaciones a futuros, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se hace todo esto? Pues se tiene que hacer unas cuentas por pagar. ¿Para qué? Pues lo que les decía, que las salidas de dinero. O sea, ¿qué vas a hacer? Una requisición tanto para que compras, a veces también hay forma de que haces una prenómina. ¿Para qué? Para el pago de las nóminas, etcétera, ¿no? Todas estas situaciones se deben de ir reconociendo tanto en contable como en controles, ¿no? ¿Para qué? Pues para llevar un orden y que realmente tú cotejes periódicamente cada una de las partidas. También hay un controlito que nosotros comúnmente llamamos que conciliación bancaria. Ahí es donde vemos que las partidas, tanto de los retiros como de los depósitos, es ahí donde decimos dónde está el huevo y la gallina de retiros y depósitos. O sea, las salidas de dinero, ¿vale? Entonces, ahí es donde están los procedimientos. ¿Cómo se van dando? Pues se van dando, pues cotejando. Para empezar, la captación de los recursos, o lo que es lo mismo, el entendimiento de cómo vamos, cómo entran los ingresos. Por eso digo, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Obvio, que al principio es comprar, pues, los materiales necesarios para un servicio, para un producto, ¿sí? Y bueno, disculpen por los perritos y todo, ¿vale? Pero bueno, voy a continuar. También, ¿qué es lo que se hace? Pues se coteja periódicamente qué partidas, pues lo que les dije, retiros y depósitos, ¿vale? ¿Qué más se hace? Pues tienes que llegar a un saldo, ¿mediante qué? Mediante un control llamado conciliación, perdón, bancaria, perdón por la letra, por la rapidez, pues se me va, conciliación bancaria, ¿vale? ¿Y qué más vamos a hacer? Pues lo que más vamos a establecer fechas determinadas de paga. ¿Para quién? Para cuentas por pagar. Esta es la parte de qué, de tesorería, de qué, de cuentas por pagar, porque de ingresos, eso lo vamos a ver en cuál, en el ciclo de ingresos, pero es importante que cotejar los ingresos que están entrando por los depósitos, ¿vale? O todo ingreso que entre, ¿vale? Ahí es su función de tesorería, es su proceso y procedimiento que debe de hacer cuentas por pagar, que le van a pedir una adquisición para cualquier pago. Y luego él va a establecer que cotejar las partidas y va a establecer fechas. ¿Qué fechas? Pues las de los pagos, nóminas, proveedores, etcétera. Por eso hay una política a veces de que se le paga en tal fecha al proveedor. Esa es una política que tenemos que checar con qué, con lo que está entrando y saliendo de dinero. Ahí es la importancia de todo esto, ¿vale? ¿Qué va a hacer en sí, en todo su procedimiento? Por revisar la documentación de que de la orden de compra, cuando hay una requisición de orden de compra, y revisar cuestiones, pues, de facturas, etcétera, ¿no? En este caso, hoy en día pues ya es más digital, todo te lo mandan por correo y todo, pero aún así tienes que hacer un control en donde diga, bueno, orden de tal, día tal, etcétera, ¿no? Requisición de cheque, igual con tu cheque. A veces se sacaban 3 copias. Hoy en día ya casi el cheque no se utiliza la transferencia, pero igual tendrás que hacer un control que diga, cheque tal, o transferencia de día tal, enviada a tal pago a proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que hacer un control igual, uno por uno y aparte un acumulado, ¿vale? Para llevar un orden. Obvio que esto a lo mejor dirás, ay, es demasiado. Pues a veces en las empresas grandes así se hace y yo lo he visto, pero obvio, tienes tú una, dos, tres personas que lo hacen. Una empresa chiquita a lo mejor dices, bueno, pues hacemos un pequeño control, nada más el acumulado y ahí está, ¿no? Pero se hace lo mismo, se debe de hacer lo mismo para llevar un orden de todos los cheques, las transferencias. Y los cheques eran comúnmente firmados por uno de los representantes o un gerente general, etcétera, ¿no? Por eso hay
hay un control que debe de ser el de las firmas, que es una doble firma de a veces de una persona, pero en este caso, ¿qué se hace en la caja o lo que comúnmente le dicen caja? Pues es llevar un control, que es pues salvaguardar mediante que una caja, una boda, es un control, pero a lo mejor más bien para salvaguardar que esto, ¿por qué? Porque hay una administración de riesgos, se le conoce como administración de riesgos, o sea, el que no haya robos. También es importante esto porque el tesorero debe de salvaguardar o asegurar los valores, o sea, el dinero, ¿no? Que tiene en su momento, porque en algunas empresas sí manejan dinero en efectivo, o en su caso sí manejan dinero en efectivo, por ejemplo, las que comúnmente llamamos librerías o abarroteras, todas esas deben de tener o salvaguardar el dinero, ¿vale? Ese es un control para el dinero en efectivo, en valores. Afianzar a los empleados, sí, porque hay muchos cajeros que luego hacen que desfalcos. Esa es una forma de que de protección, de salvaguardar. De hecho, eso es lo que hace el ciclo de tesorería, tiene que tener esta situación de salvaguardar. ¿Por qué? Porque tiene una función muy significativa en salvaguardar los valores, o sea, el dinero. Control de cheques, sí, porque alguien anteriormente tenía esa situación cuando se manejaban mal las chequeras, tenían que llevar un control exacto de que debes de cancelar los cheques en blanco y llevar un orden de estos. Como dice la contabilidad, debe de ser cronológica, en este caso los cheques. Bueno, los egresos o el dinero que se debe de recibir, o más bien que debe de salir, perdón, son, pues, como les dije, algunas adquisiciones, pagos, inversiones, etcétera, los pagos de nómina, etcétera. Y bueno, algunas situaciones, como les dije, es entre el ingreso y el egreso. Y es lo que les dije, es muy comúnmente que lo que se haga se debe de tomar en cuenta bajo una conciliación, o sea, o sobre el flujo de efectivo, lo que comúnmente andábamos hablando del flujo de efectivo, las salidas y las entradas. Debe de tener un control de la documentación llamadas cuentas por pagar, o sea, todo lo que debemos de tener en cuenta de hacer lo que entendimos o nos enseñaron lo que era, ¿cómo se llamaba? Cuentas por pagar, o sea, haces una fichita o una requisición de cuenta por pagar tal de un al proveedor, ¿no? O sea, todos esos controles en una empresa mayormente, o si se debería de hacerse en todas, para llevar un control, o sea, una organización bien estipulada de todas las áreas o de todos los ciclos. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque este ciclo es importante porque les digo, tiene que ver con dos cosas o tres, con los ingresos y los ingresos. En este caso, vamos a tener que seguir, ¿cómo se dice? Revisando lo que es un control de esta área. ¿Qué va a hacer esto? Pues las firmas de los cheques. O sea, anteriormente se deben de qué? De revisar las firmas, tanto de los cheques que básicamente que los firmaban que los gerentes o los representantes legales. Y eso es la importancia, que debe de estar revisándose todo esto. En este caso, hacer un control, si es que ya no se hacen, sino transferencias, llevar un control de quién está firmando, de, por ejemplo, la fecha, el porte del proveedor o a qué se refiere, y en su caso, quién es el autorizado, ¿no? Y la firma del autorizado, o al final, para no tener tanta situación. Se deben de hacer varios controles. Y en ese caso para llevar un buen control se debe de delegar qué se va haciendo. O sea, por eso es importante los procesos y procedimientos, por eso es importante la diagramación o el mapeo, ¿no? Para saber realmente a quién le corresponde una función o qué funciones hay en cada departamento. Y llevar un soporte. Siempre en la contabilidad y en cualquier situación es tener soporte. O sea, en este caso, pues tener el pago, bueno, más bien la transferencia o el cheque, en la factura, y en su caso, actualmente, si hay cotizaciones vía internet, o sea, en el correo, ¿no? O en el WhatsApp, o así, cualquier situación ya virtual, ¿no?
Y en lo que les decía, hay algunas funciones típicas que es lo que dice que es administración y vigilancia. Y en este caso también hay otra que de los cobros y pagos. Por eso les dije entradas y pagos, o sea, entradas y salidas, los pagos, ¿no? Custodia de efectivo, de valores, es lo que les decía sobre lo que es la caja. Y administración financiera de planes de beneficio de los empleados. Bueno, en estas situaciones, ver todas estas situaciones de pagos, ¿no? Que tienen que salir a veces como por seguros de vida, etcétera, ¿no? Son beneficios. Y administración de seguros, o sea, lo que les dije sobre salvaguardar las situaciones de efectivo. Por eso es que es muy importante, porque, por ejemplo, yo tenía una vez, algunos nos daban el dinero ¿para qué? Para pagar la gasolina, perdón. Muy, muy simple. A mí una vez me mandaron a pagar la gasolina, el tesorero lleva su requisición y a mí me hizo básicamente el que debía de cuidar el dinero, pero a su vez él tiene la responsabilidad de realmente ese dinero. Si falta algún dinero, lo tiene que pagar uno de los dos, ¿no? Alguno de los responsables. ¿Y dónde te lo quitan? En la nómina, ¿no? Así que es muy importante este punto. Formas y documentos importantes. Certificados provisionales, acciones emitidas. Bueno, también tiene que ver si en algún caso ellos tienen que tener inversiones como acciones o bonos, también es importante. Pólizas de seguro, ¿por qué? Pues lo que veíamos, al aguardar pues, lo efectivo en valores, ¿no? Y bueno, otra situación, como les dije, son los ingresos. ¿Dónde los va a checar? Pues en una conciliación. Esa es la parte también de sus funciones o sus procedimientos, revisar los ingresos, llegar a un saldo, en donde lo van a ver en un flujo de efectivo. Ellos, esa es su función, realizar el flujo de efectivo, si es que tienen ese departamento, ¿vale? Si no, pues realmente lo hace el contador. Pero bueno, continuando, ciclo de los ingresos. Bueno, como aquí ya vimos qué es el ingreso, pues sería comúnmente lo que llamamos es la venta, ¿no? Pero ¿qué controles o qué situaciones debemos de hacer? Pues llevar una relación realmente de ventas, de pedidos, de simplemente si hay una cotización, pues en ese caso también llevar estas relaciones, ¿no? Es un pequeño control y llevar tus acumulados de ventas, etcétera, ¿no? Para que al final todos estos acumulados se los tengamos que pasar aquí al ciclo de información, que al final lo llevas en contabilidad, ¿no? Pero al final de cuentas, a veces hay empresas que son muy específicas y miden y piden reportes muy específicos de ventas, de tesorería, de sus inversiones, de arqueos de caja, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones deben llevar controles, o sea, a veces comúnmente diría yo que son formatos muy específicos y políticas muy específicas. Por ejemplo, que al cliente le vamos a cobrar cada 2 meses. ¿Por qué? Porque es un cliente que es de los que ya tiene antigüedad, de los que ya dices, bueno, consume o más bien nos compra cada, cada año, cada mes, cada 2 meses. Por eso, a lo mejor les damos un poco más de garantías a él, ¿no? O más bien, él nos hace ver que es un cliente importante en nuestra empresa, ¿no? Por así decirlo. Y le podemos dar crédito de más tiempo, de 1, 2 o a lo mejor en un año, ¿no? Depende de la política, cuánto tiempo, realmente, todo eso a veces se lleva en un departamento realmente qué tanto tiempo le podemos dar crédito a la persona. De hecho, se hace un estudio para poderle dar. Actualmente ahora ya te piden que es que la constancia y no sé cuánta cosa. Ya te piden cosas fiscales cuando realmente lo importante es que él pueda pagarnos, ¿no? O a viceversa, ¿no? Que tú puedas pagar a otra persona. Entonces ahora ya nos piden esa situación de que, ¿por qué? Pues se supondría que porque tú si pagas al SAT, pues estás bien al corriente y no hay problema, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema del ciclo de transacciones. Bueno, el ciclo de transacciones incluye todas aquellas funciones, como les dije, la cotización, en esta cosa, los pedidos, etcétera. También es lo que embarque de los productos terminados, el uso por los clientes de los servicios que presta la empresa, mantener y cobrar las cuentas. O sea, como les dije, se hace un estudio a veces en algunas empresas para ver si realmente el cliente puede, pues, pagarnos, ¿no? Básicamente es unas funciones muy específicas lo que les estoy diciendo.
como les dije, desde el pedido o la cotización, la factura, porque a veces también es la factura, y en este caso cuando tienen que hacer embarques de los productos, o sea, el flete comúnmente, ¿no? Y de ese flete, pues muchas otras cosas, ¿no? Y realmente, pues a lo mejor simplemente la distribución, la publicidad, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con la distribución y parte del costo de venta, ¿no? Del control físico, o sea, de los inventarios. Por eso hay ciclos que están relacionados más unos con otros. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué tendríamos que ver? Un ciclo de producción. ¿Por qué? Porque están los inventarios. O simplemente tú dices, ah, bueno, pues en mi departamento, ¿no? De almacén, o el de almacén, comúnmente le llamamos los contadores, ¿no? Y ya ves, ¿no? Todas estas situaciones, o sea, están más relacionados con esta situación. ¿Cuál es el procedimiento? Podríamos decir que haces una cuenta por cobrar, checas, como les dije, la línea de crédito, o sea, ya ahí es como que el estudio, o sea, si nos va a pagar, a cuánto, la antigüedad, etcétera, etcétera. Depende el sapo y la pedrada, dicen por ahí, ¿no? Y ya haces una revisión, una autorización de los precios, o sea, en lo que les dije, cuánto va a ser el precio que le vas a dar a cada cliente. Por eso dije, de acuerdo al sapo es la pedrada. Y autorizas y ya le das el precio. Luego ya le das, como por así decirlo, pues ya está todo. Ya haces también tu factura. También haces, anteriormente todo esto era más en papel, pero ahora básicamente sería revisión, autorización y mandarle la factura, ¿no? Por así decirle. O en su caso, si es más procesos, más procedimientos, pues serían de acuerdo a la empresa, ¿no? Bueno, aquí ya empiezas a generar que la cuenta por cobrar cuando que ya quedó en clientes, cuando ya generaste que la papelería, o sea, ¿qué es decir? Pues tu factura, que la autorizaste, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, haces la creación. O sea, lo que es lo mismo, la cuenta por cobrar o el cliente. Y bueno, otras situaciones que hace ingresos, pues son anticipos a empleados, préstamos, depósitos, etcétera. Que básicamente, ¿qué vas a hacer también aquí? Anticipos a clientes también, porque pues ahí va quedando, ¿no? Y lo que va a ser es la recepción de dinero. Pero ahora sí bien, tendríamos que de aquí a acá, como de aquí a acá. El ciclo de tesorería, acuérdense que es su relación con el ciclo de ingresos. Y estos dos están íntimamente relacionados por la misma situación. Y haces tu contabilización, porque tú vas a contabilizar los ingresos. El que va a revisar si sí entró o no el dinero es tesorería, es diferente su función. Por eso no se pueden traslapar, por eso luego hay pérdida de estas situaciones. Por eso es importante ver los ciclos para saber que no hay duplicidad de funciones. Una cosa es que tú lo contabilices en el ingresos y otra cosa es que lo revises. Básicamente lo que va a hacer es decirle a aquel, ¿qué crees? Tengo tantos ingresos tuyos, ¿tú cómo los tienes? Ah, tengo 100, ¿tú cuántos tienes? 95. Ah, ¿dónde está la falla? Ah, pues vemos la conciliación bancaria, etcétera, etcétera. Todas estas son controles para revisar si sí o no estamos bien en la contabilidad. Y los registros, pues deben de estar orientados racionalmente, o sea, deben de ser ciertos, ¿no? ¿Y de acuerdo a qué? A la mecánica que todos sabemos, ¿ya ven? Y conciliar los ingresos a la caja, o sea, con tesorería, o sea, vamos a tener que revisar. Yo tengo tantos ingresos, lo que les dije, tengo 100 o 1000, y tú tienes 995, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Pues ahí lo vas a conciliar. No, ¿cuál es nuestro tal? Ah, pues es donde, por ejemplo, clientes, ventas, 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 y nuestro IVA, ¿no? Comúnmente. O en su caso, como dicen, cuentas por cobrar, ¿no? Porque aquí se aplica la de cuentas por cobrar. Bueno, así sería, básicamente, todo lo que es. Y bueno, el ciclo de transacciones también tiene ciertas funciones. El otorgamiento de créditos es lo que les dije, es el primer paso, la toma de pedidos, la entrega del embarque y la facturación, como les dije, la contabilización también de todo esto, y etcétera, ¿no? Y la cobranza, o sea, tenemos que ver la cobranza, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ser encargados de la cobranza y
de la facturación. Pero nosotros tenemos que conciliar con tesorería, que él básicamente lo que va a hacer con nosotros. O en su caso, llevar una conciliación bancaria. Pedidos de cliente, documentos, un pedido, o sea, aquí ya es lo que comúnmente conocemos como nuestro control, hacer un controlcito donde diga fecha de tal, cliente tal, importe tal, IVA tal, total tal, cuando le entrego, etcétera, ¿no? Observaciones, cómo llegó, etcétera, etcétera. Órdenes de venta y embarque igual, cómo llegó nuestra mercancía, etcétera, cuando tenemos esto, ¿no? Y las facturas igual, tener de todo, ¿no? O sea, lo que conocemos, notas de crédito, avisos de remesas, etcétera, ¿no? Y bueno, esto lo conocemos como matriz. ¿Para qué nos sirve? Para conocer cada uno de nuestros procesos, si lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras políticas y si hay algún riesgo. Riesgo, básicamente, es que se hagan o no se hagan bien las cosas. A eso comúnmente le estoy diciendo, coloquialmente, no técnicamente, todavía les digo. Bueno, hasta aquí es el ciclo de transacciones, digo, el ciclo de ingresos y el de tesorería, esperando que le hayan entendido. También hay, como les dije, hay algunas matrices, y aquí es lo que le dice autorización de los clientes, qué política, tal, 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 tal. Es lo que les dije, se hace un pequeño estudio de qué política de selección, bases de datos, etcétera. Se tiene que tomar en cuenta esto para decir, bueno, le vamos a dar tal crédito. O sea, si él nos pide 1,000, le vamos a dar 900, ¿no? ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a lo que él puede pagarnos, le vamos a dar tal. En dado caso, si llegan como un acuerdo, se les da crédito total o así, situaciones, ¿no? También, ¿qué riesgos puede haber en esta política o en esta situación? Los embarques, las ventas, etcétera, ciertos conflictos con las ventas, ¿no? Es lo que nos dice, pues, un libro, pero realmente en la vida cotidiana tú debes de hacer una matriz de riesgos de acuerdo a esto. Bueno, espero les guste, denle like, cuídense mucho. ¿Qué quiere cielo? ¿O no? ¿Estás ocupado?